Dios me los bendiga. Un saludo a todos los hermanos y amigos que están siempre sintonizando estas reflexiones que hacemos a través de las redes sociales. Hoy quiero hablarle del matriarcado en la familia. Hemos estado hablando acerca de la familia, los desajustes de la familia, y la semana pasada le hablé del machismo. Y una de las cosas que señalamos es que el machismo es un mal social, es una realidad que viven las familias y que han hecho mucho daño. Nada hay más tóxico y más aberrante que un hombre machista en una familia. El machista es una persona dominante, controladora, es una persona abusiva, es una persona que utiliza a su familia para sus caprichos y sus deseos. Es una persona que no integra a su familia y no la involucra en los proyectos, en los planes que él tiene, sino que él comunica lo que ya ha hecho o lo que está haciendo, pero no pide opiniones a su pareja, no pide opiniones a sus hijos. Y nada les hace más daño a una familia que la utilicen y que no la consideren, no la valoren y no la involucren en los planes pues, que tiene un padre en el hogar. Y por lo tanto, un hombre machista hace mucho daño a la familia. De hogares machistas salen hijos difíciles, hijos rebeldes, hijos agresivos, porque no puede ser de otra manera. Si eso fue su padre, así son sus hijos. Pero el otro mal que tiene la familia, lamentablemente tan dañino como el machismo, es el dominio de una mujer sobre la autoridad del hombre. Es decir, en cuyas familias donde la mujer es la que decide, manda y controla las cosas al interior. La palabra de Dios nos enseña que el hombre desciende de Adán y Eva. Y en el libro del Génesis, en el capítulo 3, encontramos en el verso 17 esta escritura que dice así: y al hombre dijo el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás. Y llamó Adán al nombre de su mujer Eva, porque por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Note cómo dice, la madre de todos los vivientes es Eva. Entonces, ¿de quién son hijos los hombres y las mujeres? De Adán y Eva. Y si Adán era machista y Eva era una mujer que mandó, que controló a su esposo, que lo manipuló, entonces la sociedad está llena de personas así. Las familias sufren por causa de hombres machistas y mujeres manipuladoras. Lo interesante, mis hermanos, es que el apóstol Pablo introduce una enseñanza que es bien maravillosa y nos dice que toda persona que se arrepiente y se vuelve a Jesucristo, si es hombre, deja de ser hijo de Adán para convertirse en hijo de Abraham, el padre de la fe, el hombre de Dios que nos enseña a vivir por fe. Y las mujeres dejan de ser hijas de Eva para convertirse en hijas de Sara. Y Sara es un modelo de esposa, de madre, una mujer que le llamaba a su esposo mi señor Abraham. Y dice el apóstol Pablo que de ellas las mujeres de Dios son hijas. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto del matriarcado? Bueno, el atentado del matriarcado es que quiere cambiar el diseño de Dios, el diseño original que Dios le dio a la familia. Y para eso me gustaría que reflexionemos en estas preguntas. Por ejemplo, ¿quién salió de quién? ¿El hombre salió de la mujer o la mujer salió del hombre? Es una pregunta que usted puede contestar. Bueno, la Biblia dice que la mujer salió del hombre. Primero Dios hizo al hombre, luego hizo a la mujer. Entonces, primero es el hombre. ¿Quién desobedeció a Dios? ¿Adán o Eva?
Y la Biblia dice que la que desobedeció el mandamiento fue Eva. Pero ¿a quién llamó Dios para exhortarles por la desobediencia? Lo llamó a Adán. ¿Por qué no llamó a Eva? Porque a Eva no le encargó, no le dio las responsabilidades de no comer. Fue a Adán. Adán debió haber dirigido a su mujer, pero no lo hizo. Y por lo tanto, el reclamo de Dios fue dirigido a Adán. Y otra pregunta: ¿a quién le dice Dios que deje padre y madre para unirse a su pareja? No lo dice a Eva, se lo dice a Adán, porque Dios habla con el hombre acerca de esto. Y es el hombre quien tiene que dejar padre y madre para unirse a su esposa. Otra pregunta: ¿a quién envió Dios a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud? ¿A Moisés o a Séfora? Y la Biblia dice que lo llamó a Moisés. Séfora tenía que estar al lado de Moisés, por supuesto. ¿A quién Dios llamó para entregarle la tierra prometida? ¿A Abraham o a Sara? Y la Biblia dice en Génesis 12 que Dios llamó a Abraham. Por supuesto, Sara va con Abraham, porque Dios diseñó que la mujer acompaña a su marido en todo. Es su ayuda idónea, es la costilla del hombre. Y entonces el hombre siempre va a tener este liderazgo que Dios le ha dado y que la mujer debe acompañar. Entonces, según el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 21, en Efesios capítulo 5, verso 21, ¿a quién le dio Dios el liderazgo de ser cabeza de la familia? Y Pablo nos contesta esta pregunta en Efesios capítulo 5, verso 21. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí entonces Pablo establece que el liderazgo de la familia Dios se lo dio a un hombre. A él lo puso como la cabeza de la familia y le pide a su esposa que se sujete a esa autoridad. Pero en el verso 21 dice: someteos unos a otros. Y eso me dice a mí entonces que dentro de una familia el sometimiento es mutuo. El esposo se tiene que someter a su esposa en algunos aspectos de la vida, incluso someterse a sus hijos. Por ejemplo, a veces un hijo llama y dice: papá, me pasó tal cosa, te pido que vengas a verme. Entonces el padre coge su vehículo y se va a traer a su hijo o a ayudarlo, a auxiliarlo. En ese momento el padre se está sometiendo a su hijo en una necesidad. A veces la esposa nos dice al esposo y a los hijos: vamos a cenar o vamos a desayunar, siéntense, les voy a servir la comida. Y entonces nosotros obedecemos, así estemos trabajando, estemos haciendo una actividad, la mujer nos da una orden y nosotros nos sometemos porque tiene todo el derecho. De lo contrario, ella nos va a decir: bueno, si no vienen cuando les llamo, ustedes tendrán que servirse solos, ustedes tendrán que arreglar la cocina. Y bueno, la mujer tiene razón, entonces nos sometemos. Y entonces el sometimiento dentro de una familia tiene que ser mutuo. Pero ¿quién tiene la autoridad en esa familia para determinar algo? Definitivamente es el esposo. Aquí dice: Dios lo puso al hombre como cabeza del hogar. Ahora, dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Note, en todo una mujer debe sujetarse a un esposo, pero dice: así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y entonces aquí el modelo con el que compara Dios a la familia es Cristo y su iglesia. O sea, Jesús representa al esposo, la iglesia a la esposa. Nosotros los esposos tenemos que tratar a la iglesia, a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Y las mujeres deben tratar al esposo como la iglesia trata a Cristo. Imagínense, la iglesia tenemos reverencias a Jesús, lo adoramos, lo amamos, lo alabamos. Siempre pensamos que Él es el ser que más nos ama y nosotros le tenemos absoluta reverencia.
Entonces, ¿cuál debe ser el trato de una mujer hacia su esposo? El trato de la iglesia hacia Jesús. Pero el apóstol Pablo en el versículo 25 en adelante determina y nos señala cómo debe ser en cambio el esposo hacia su esposa, porque no puede ser posible que la mujer solo tiene que sujetarse a su esposo y nada más, sino que Pablo nos dice: maridos, en el verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo hay que amar a una esposa? ¿Cómo hay que tratarla? Con el amor sacrificial que Cristo nos ha mostrado en la cruz. Jesús dio su vida por la iglesia. Jesús entregó todo por su iglesia. Jesús se preocupó de su iglesia. Y dice la Escritura, dice, para santificarla. Y esa palabra santificarla quiere decir, Él cogió una iglesia sucia, manchada, e hizo todo lo posible para que esa iglesia luzca hermosa, bonita, la limpió, la purificó, la santificó, y ahora tiene una iglesia de honra. Entonces el esposo debe santificar, cuidar, amar, proteger, bendecir a su esposa para que ella luzca hermosa para su esposo. Entonces, cuando un esposo entrega todo por su esposa, tiene todo el derecho a ser respetado, a ser escuchado por su esposa en el hogar. Y también el apóstol Pablo señala que nunca un hombre debe aborrecer jamás a su mujer, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo cuida a su iglesia. ¿Qué es lo que le quiero decir entonces? Cuando en el hogar hay un hombre que es sensible, que es dedicado, responsable con su esposa y con sus hijos, ese es un hombre ideal. Ese es el modelo, el tipo de hombre que Dios quiso que haya en una familia. Y este tipo de hombre va a tener un tipo de mujer y un tipo de familia que le va a dar su lugar, su respeto. Pero él ha sembrado ese respeto en su esposa y en sus hijos. El liderazgo Dios se lo dio al hombre. El hombre tiene que ejercerlo dentro de la familia con una absoluta responsabilidad y conciencia de que ese hogar depende de él. Ahora, ¿cuál es el atentado terrible del matriarcado? Que el matriarcado cree que así no debe funcionar una familia y que el hombre no me tiene a mí que decir qué hacer y que ¿por qué yo tengo que sujetarme al esposo si yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera? Yo puedo ir donde yo quiera, yo puedo venir cuando yo quiera, yo puedo comprarme lo que yo quiera. ¿Y por qué tengo que contarle a mi esposo todo? Bueno, lamentablemente ese espíritu feminista de las mujeres ha hecho que piense que el hombre no es necesario. Ahora, quiero mostrarle dos razones por las cuales las mujeres se vuelven controladoras, dominantes en la familia y quieren pasar por alto la autoridad de una familia y un esposo. Número uno, la influencia de demonios trabajando en el corazón de una mujer, provocando su rebeldía, así como Satanás se rebeló contra Dios y Dios lo echó del cielo. Satanás está en la tierra poniendo esa semilla de rebeldía en las mujeres hacia los esposos, en los hijos hacia los padres, en los empleados hacia los jefes, en los ciudadanos hacia las autoridades. Por eso este mundo está como está, por la rebeldía del ser humano hacia la autoridad que debe sujetarse. Y entonces, número uno, la presencia de demonios en las mujeres. Y quiero mostrarle el ejemplo de Primera de Reyes, capítulo 21. Habla de una mujer que era esposa de un rey. Y esta mujer nos enseña la Escritura en el capítulo 21. Mire lo que hacía. Primera de Reyes 21, verso 1 al 11, dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré el valor que tú digas. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab
a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Samaria? Sobre Israel. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire lo que le dice la mujer: yo te la doy. Tú ahí come, descansa, tranquilo, duerme, yo ya sé cómo hago. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, porque conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y entonces lo mataron. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en este reino de Israel, capital Samaria, el rey se llamaba Acab, pero quien gobernaba realmente era Jezabel, su mujer. El rey era la autoridad, pero quien tomaba decisiones era la mujer. El rey era la cabeza, pero como dicen algunos, la mujer era el cuello, y la mujer conducía la cabeza donde ella quería. Entonces esta mujer usaba la autoridad del esposo para tomar sus propias decisiones. Era esta mujer la que decía a quién matar y a quién no, a quién darle algo y a quién no darle nada, a quién qué comer y qué no comer, a dónde ir y dónde no ir. Era la mujer la que tomaba las decisiones. Y este rey, que aparentemente no se ve que es malvado, porque le hace una propuesta a Nabot de comprarle la finca. Simplemente el otro se niega a venderla por su herencia. Pero esta mujer no tiene misericordia, calumnia a Nabot, lo ordena que lo maten y le arrebata la hacienda para dársela a su esposo sin autorización de su esposo, sin que él le dirija. Era un capricho de ella. Y hermanos, amigos, hermanos, esta es la realidad en muchas familias. El esposo es la cabeza, pero la que manda es la mamá, la mujer. Los hijos piden permiso a la mamá. Viene su hija y le dice: mamá, me enamoré, ¿qué opinas tú? Y es la mamá la que le da las instrucciones. No le preguntan al papá, no le consultan al papá, los permisos los da ella, y él se entera después de un tiempo de lo que su mamá, de su esposa y sus hijos están haciendo, pero a su padre nunca le toman en cuenta, porque ella, Jezabel, mujeres como Jezabel, han hecho que los hijos pierdan el respeto al padre. Entonces, ¿por qué algunas mujeres dominan la familia en el matriarcado? Porque hay una influencia negativa de demonios. Jezabel era una bruja. El contexto histórico de la vida de esta mujer es que esta era una mujer hechicera, promovía la adivinación, la hechicería, la brujería. Era una mujer envuelta en el ocultismo. Esta mujer mataba a los profetas, odiaba a Dios, odiaba la autoridad, y por eso dañó a su esposo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en el capítulo 21, verso 25? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su marido, lo incitaba. ¿Sí nota? ¿Por qué se dañó este hombre? Por la influencia de su mujer. Fue esta mujer la que destruyó a este hombre. Con sus malos consejos, sus intromisiones en la vida de él, terminó haciendo que este hombre se dañe. Este hombre no tuvo el coraje, no tuvo los pantalones para parar a su mujer y decirle: ¿qué le pasa? Así no se hacen las cosas. Aquí Dios me ha dado la autoridad y voy yo a tomar la decisión. Y no haber permitido que esta mujer haga y deshaga del reino.
Según estudios, el 80% de los homosexuales provienen de hogares donde la mujer manda, porque los hijos desde pequeñitos se acostumbraron a ver en el liderazgo a una mujer y no a un hombre, y eso les distorsionó el pensamiento y después se confundieron, lamentablemente. Otra causa del por qué las mujeres mandan en los hogares nos cuenta la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 4. Retrocediendo un poquito a Jueces, nos encontramos en el capítulo 4, el verso 4, la historia de otra mujer que también gobierna, con una diferencia de Jezabel. Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que se llamaba Débora. Era profetisa, mujer de Lapidot. Note que dice, gobernaba Israel. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Fíjense, la nación toda buscaba a Débora para pedir un consejo, tomar una decisión. Para todo era Débora. Y dice la escritura, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capital del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Débora manda a llamar al hombre a quien Dios lo ha escogido para dirigir la nación, que se llama Barak. Si Barak ha sido llamado por Dios a liderar a su pueblo Israel, ¿por qué Débora gobierna? Porque Barak es un hombre al que hay que recordarle las responsabilidades. Es un hombre dejado, es un hombre quedado, en otras palabras, es un hombre que no quiere asumir su rol y sus responsabilidades que se le ha dado. Es un hombre que está cruzado de brazos, dejando que las necesidades de la nación las resuelva una mujer. Él está contento que ella resuelva todo, que atienda problemas, que decida, y él solamente está de pantalla. Y entonces la Biblia nos enseña en el verso 8, sí, está bien. Dice, cuando Débora llama a Barak que se haga cargo de la nación, Barak le contesta: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. Ahí está. Un hombre que espera que la mujer lo acompañe en todo, que si ella no va, yo no voy, si ella no hace, yo no hago. Entonces hay un montón de hombres que dicen: si mi esposa va a la iglesia, yo voy. Si mi esposa me dice que oremos, oramos. Si mi esposa me dice que leamos la Biblia, leemos. Pero él es un hombre que no está ejerciendo el liderazgo, porque no es la mujer la que tiene que decidir estas cosas en casa. Es el marido, el esposo, el papá, el que tiene que decirle a su esposa: vamos hoy a darle gracias a Dios, vamos hoy a orar, vamos hoy a leer la Biblia. Hijos, vengan, vamos a reunirnos, vamos a orar, o vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, o vamos a ir a la iglesia. Es el esposo el que tiene que tomar el liderazgo en el negocio, en el trabajo, en la vida espiritual, en los estudios. Es el esposo que tiene que estar al frente del cuidado de los hijos, y la esposa ayudándole. Pero lamentablemente en muchas familias es la mujer la que se levanta temprano, es la mujer la que se encarga de buscar los alimentos, es la mujer la que está pendiente de que los hijos estudien, es la mujer la que está pensando que sus hijos hay que chequear su salud, hay que tomar vacaciones, es la mujer la que está pagando las deudas, es la mujer la que está atendiendo necesidades en la casa, en todo.
Y es la mujer la que tiene que estarle diciendo al esposo: hombre, ya, hombre, hazte cargo, saca tiempo, hay que pagar la deuda, no has arreglado el techo, mira, lo de acá no está atendido. ¿Y cuántas mujeres viven recordándole a su marido sus responsabilidades? Y mis amados, cuando una mujer le vive recordando al marido lo que tiene que hacer él por voluntad propia, la mujer se cansa, se harta, se fastidia. Y entonces la mujer, ¿qué hace? Muy bien, mi marido no asume responsabilidad, no se hace cargo de nada, yo lo voy a hacer. Y cuando la mujer toma el liderazgo por necesidad, por negligencia del marido, entonces la mujer lo hace y lo hace bien. Y cuando la mujer lo hace bien, a ella le gusta que todo está saliendo bien gracias a su esfuerzo y su liderazgo. Y poco a poco este liderazgo de ella hace que el hombre se vuelva más irresponsable, más dejado, más descuidado, y se arruina su vida porque ya su autoridad no vale nada. Ya nadie le para bola, es un don nadie en casa. Y esto afecta profundamente la vida de sus hijos, la vida de su esposa. El otro día una mujer me escribía y me decía que lamentablemente ella en casa tiene un hombre. Me decía: yo tengo un hombre que él se cree un macho camacho en la cama, y él dice: yo te atiendo bien, nunca te va a faltar nada. Y él cree que tener sexo cada rato, eso es lo que la mujer busca. Y ella me decía: pastor, pero en las otras áreas él no hace nada. Él no se responsabiliza de los hijos, de las tareas, de las deudas, de la comida. En nada me ayuda. Y yo estoy harta, estoy cansada de él. Yo no quiero ya acostarme con él, porque yo lo que más anhelo, un hombre, es que atienda las necesidades de la familia. Y yo quiero decirle a usted, querido varón, si tú no te haces responsable del hogar, porque a ti te lo entregó Dios, entonces tu mujer lo va a hacer, porque a la mujer tiene capacidad, tiene un potencial de liderazgo tremendo. La mujer puede encargarse de todo, puede resolver los problemas, puede hacerlo bien. Hay mujeres que a la vez que trabajan, atienden a sus hijos, tienen un negocio, tienen muchas otras cosas, tienen un servicio a Dios, un ministerio, y lo hacen bien. Pero Dios puso al hombre al frente y a la mujer como apoyo a su lado. Ahora, lamentablemente, si nosotros no asumimos estos patrones diseñados por Dios, y los hombres no tomamos el liderazgo, y las mujeres no entienden que hay que estar al lado de un esposo apoyando, entonces el diablo distorsiona todo. Y yo quiero leer un texto de la Biblia que está en la carta a Tito, y quiero decirle a las mujeres: Dios no quiere que tú usurpes la autoridad del esposo. Dios quiere que tú hagas como Débora, que tú le recuerdes a tu esposo sus responsabilidades, lo animes, lo apoyes, pero no lo usurpes. No hagas como Jezabel, porque ¿sabes cómo la reprendió Dios a Jezabel? Él hizo que se la traguen los perros, se la comieron como a una bestia, porque cuando una mujer cambia el diseño de Dios, se mete con Dios. No te conviene ser rebelde, usurpar el liderazgo. Anímalo. ¿Qué puedes hacer? Tito, capítulo 2, verso 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ojo, una mujer tiene que ser considerada una maestra en la casa, una maestra para las otras mujeres, para las parejas jóvenes, para sus hijos. Una mujer en casa tiene que estar dispuesta siempre a darle orientación a los demás en cómo hacer bien las cosas. El rol más importante de una mujer es instruye a los demás, instruye a tus hijos, instruye a tus hijas. Y dice el apóstol Pablo acá que una mujer debe enseñar a los más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres tienen que amar a su esposo también, no solo el esposo a ellas. Los hombres también necesitamos ser amados.
¿Se acuerda de ese hombre en el Facebook que dice: yo no necesito que me encierren, yo necesito ser amado, estimado, valorado? Los hombres necesitamos también el amor, el valor. Y una mujer debe enseñarle a sus hijos a respetar a su padre, pero también debe enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Entonces, dice el verso 5, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo debe ser una mujer? Entonces, dice, cuidadosa de su casa. Una mujer de Dios nunca desampara el hogar, no anda por acá, por allá, y sus hijos muertos de hambre, descuidados, una casa desarreglada. No, una mujer, la cualidad más importante de una mujer es que ella es diseñadora de una familia, del hogar. Ella sabe cómo tener la casa limpia, arreglada, adornada. Ella es la persona más experta en arreglar en los cuartos, las camas, las salas, que luzcan hermosos. Eso es maravilloso. Eso no quiere decir que una mujer no debe trabajar. Una mujer puede trabajar, puede tener un título, desempeñar un rol importante, pero debe saber que su prioridad es su casa, su familia. Y por lo tanto, Pablo dice, deben ser sujetas a sus maridos para que no se blasfeme el nombre de Dios. Muy bien, quiero cerrar entonces esta reflexión acerca del matriarcado, que Dios no quiso que la mujer usurpe el liderazgo de un hombre. Dios quiso que el liderazgo lo ejerza un hombre y su mujer a su lado como uña y carne. Los dos juntos, los dos proyectan, los dos negocian, los dos trabajan, los dos educan a sus hijos, los dos sacan adelante la familia, pero el hombre tiene que ser responsable. Yo leí la historia de una pareja, me impactó mucho. Eran una parejita de esposos sencillos, pobres, que se casaron muy jóvenes, y él le dijo un día a su esposa: mija, yo quiero que usted se dedique a estudiar. Yo voy a dedicarme al trabajo full para proveerle para el estudio. Yo quiero que usted estudie, salga adelante y luego usted nos apoye. Así que su esposa se dedicó a estudiar, sacó el título universitario, luego siguió un posgrado y siguió así full trabajo, full estudio, y llegó a tener un puesto importantísimo en una gran empresa. Era la gerente. Ella manejaba un gran número de empleados. Era una mujer que ganaba bien. Su esposo era sencillo, no tenía muchos estudios, tenía un negocio pequeñito. Y entonces un día su esposa le dice a su esposo, le dice: oye, ¿te gustaría trabajar en la empresa? Te puedo conseguir un trabajo. Entonces él le dice: ¿y de qué crees que puedo trabajar? Le dice: pues bueno, mira, te puedo conseguir de mensajero. Tú puedes ser la persona que lleva los cheques, que va a depositar, que paga tal cosa, y bueno, tienes un vehículo para que te traslades y todo eso. Si tú quieres, tengo ese trabajo para vos. Y él le dijo: está bien, no hay problema. Entonces llegaba a la mañana, a la hora de entrada, y el esposo se presentaba ante la gerente y le decía: y bueno, jefa, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y ella le decía: tú vas a hacer esto, lo de acá, lo de allá, lo de allá, así sucesivamente. Pero cuando llegaban a casa los esposos, ella, cuando él abría la puerta, ella le decía a su esposo, le dice: Juan, de la puerta hacia afuera yo soy tu jefa, pero de la puerta hacia adentro tú eres mi jefe, y tú decides aquí en casa cómo vamos a vivir. Espero tus indicaciones, espero tu liderazgo. Nunca te voy a tratar como empleado, porque no lo eres. Eres mi esposo, eres la cabeza, y Dios te puso a ti al frente de nosotros. Y entonces esta mujer, que tenía un alto puesto, un buen sueldo, no pasó por alto la autoridad de su esposo. En casa era una sencilla mujer, sujeta y respetuosa. ¿Cómo quiere Dios que sean las mujeres? No importa dónde trabajen, qué título tienen, jamás se atrevan a decir a su esposo: yo gano más que vos, yo tengo mejores posibilidades que vos, así que tú cállate, tú no tienes nada que decir acá. Nunca. El día que una mujer usurpe la autoridad de su esposo, se metió con Dios y no termina bien. Y querido esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, anímalos, ora por ellos, atiéndelos
y ellos te darán el respeto que tú te mereces, porque Dios te puso a ti como cabeza de la familia. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor te acompañe para que tu hogar disfrute de la bendición de Dios.